Bueno, ahorita vamos a hacer una grabación sobre la lectura del libro de Reginaldo Santos. Y nos vamos a concentrar un poquito en el capítulo primero. Aquí estamos en el índice, en el capítulo primero. Se estudia las generalidades sobre espacios vectoriales. Definición, ejemplos, subespacios, dependencia lineal, bases y dimensión. Todo está muy específico ahí. Nosotros vamos a leerlo superficialmente. Pasamos a la página primera. Ya habíamos hablado un poquito de espacios vectoriales, de qué es el espacio vectorial. El espacio vectorial sobre un campo. Aquí se trabaja solamente sobre los reales y los complejos. Y hablan un poquito de los espacios Rn, que son los espacios que ustedes deben haber estudiado en álgebra lineal 1 y son claves para hacer cálculo en varias variables. Por eso a veces se estudia como álgebra vectorial. Nosotros sabemos, tenemos un campo, recójalo como cualquier campo, y hacemos n plus n componentes del campo y n componentes del campo, y entonces se pueden sumar componente a componente y se pueden multiplicar por un escalar componente a componente, por un solo escalar, ¿no? Se hacen entonces, también se utiliza la escritura como columnas, como filas o columnas. Da lo mismo, pues hay que hacer la especificación cada vez como n plus y sabemos hacer muchas cosas con ellos. Nosotros pasamos a espacios vectoriales abstractos. O sea, aquí los objetos que se suman se llaman vectores, pero no tienen que ver con n plus. Son cualquier tipo de objetos. Y se multiplican también por un escalar. Entonces se tienen esas dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Y se cumplen estos axiomas. Estos axiomas. El primero es la conmutatividad de la suma. El segundo, la asociatividad, suma de vectores. El tercero, el elemento neutro. Aquí le ponen el cero, ¿no? Aquí este cero se le pone en este, para diferenciarlo, se le pone una rayita encima. A veces se hace eso, a veces ya se olvida, se entiende que se sabe que eso es un vector. A diferencia del escalar, ¿no? El escalar también es un cero. En los vectores hay un cero que no suma. ¿Sí? También existen inversos aditivos, que este menos también vuelve a ser diferente al menos del campo. ¿Sí? Aquí el campo es, en este caso lo trabajan como RC, nosotros trabajamos cualquier campo K. Aquí trabajamos nosotros un campo K. Ese es nuestro campo. Y ahora viene el axioma quinto, ya mezcla las dos operaciones. Estas cuatro primeras operaciones, propiedades de la suma, es lo que hace que los vectores sumados formen un grupo conmutativo o abeliano, que llamamos. En cambio los otros ya mezclan las dos operaciones. Por ejemplo, aquí, mire, le dice, si yo cojo un vector, lo multiplico por un escalar, beta, y después lo multiplico por alfa, es lo mismo que hubiera multiplicado el vector por alfa y beta. Nótese que aquí estas dos operaciones son diferentes. Esta operación aquí, beta por b, es multiplicación
de escalar por vector. En cambio, alfa por beta es multiplicación de escalares. ¿No? Aquí también, fíjense. Aquí no tanto. Aquí alfa por la suma me distribuye la suma. Esta sigue siendo una multiplicación de escalar por vector. Y aquí sí no, aquí cambia. Esta suma de aquí es suma de escalares. En cambio la suma de aquí es suma de vectores. Y se distribuye también. Si yo cojo dos escalares, los sumo y los multiplico por un vector, me da lo mismo que si hubiera cogido cada uno de los escalares y los hubiera multiplicado por el vector y hubiera después sumado. ¿Sí? Sumado vectores diferentes. Y esta última propiedad que es clave, pues es importante. Y uno dice, pero no se podrá demostrar. No, no se puede demostrar. Que si yo multiplico un vector por el 1, entonces siempre me da el mismo vector. Esas son las 8 propiedades de espacio vectorial sobre un campo K. Después vienen los ejemplos, ¿no? Los ejemplos son muchísimos. Bueno, aquí hay los comentarios. No, el ejemplo 1.1. Rn, K a la n. Para nosotros es K a la n. También C a la n. Cualquier campo con n+. Enseguida, el ejemplo 1.3. Las matrices. N por n. ¿Sí? De n componentes. Este es clavísimo. Este es como universal, este ejemplo. Universal, después vemos por qué. O sea, todos los espacios vectoriales son casi así, son espacios de funciones. Usted coge un conjunto. Este conjunto no tiene que tener estructura. Y coge el conjunto y un campo, aquí cualquiera. Coge el conjunto de funciones del conjunto en el campo. Campos sí son elementos, uno sabe que es un conjunto primero que todo. Y hace el conjunto de funciones, ya no reales, sino cualquiera, del conjunto en el campo. Y define la suma de manera natural. Coge dos funciones y las va a sumar. ¿Cómo suma dos funciones? Pues toca decir cómo las sumo en cada elemento. Entonces la suma de dos funciones calculada en un elemento X me da la función 1, f, calculada en X, sumada con la función 2g, calculada en X. Esta suma es la suma del campo. Esta suma es la suma en el espacio que estamos definiendo, en el espacio de las funciones. Casi igual defino producto por escalar. Con una función la multiplico por un escalar. ¿Cómo la calculo en un X? Pues cojo la función, la calculo en X y después multiplico por escalar. Es de una manera muy natural. Uno podría ver, y lo vamos a ver después, que esto es lo mismo. Cuando usted coge X igual a 1, 2, es lo mismo que R2 o K a la 2. Y se cumplen todas las propiedades. Ahí se demuestran todas las propiedades. Aquí dice, mire, ahí lo que se está diciendo. Si X es igual a 1 hasta n, entonces Rn es el producto cartesiano de Rn. En general, y así lo hacen 6, coge X igual a 0 hasta n menos 1. Esas son las enuplas. Las funciones, una enupla es como una función que le manda a cada coordenada, a cada número, le manda un elemento del campo. Entonces son las enuplas. ¿Sí? Ya viene el conjunto R, yo no lo anotaría así. Yo notaría esto así, mire. Yo notaría, y lo vamos a anotar así. R a la infinito. Lo notan aquí, no. Yo cogería el campo, que habíamos dicho,
el campo que queremos, ya lo dejo ahí y lo elevo a un conjunto especial. Conjunto de aquí. Lo voy a poner más pequeño. Así. El campo de la n. Cojo todos los números naturales y hago las funciones de los naturales en el campo. Y tengo todas las sucesiones. Y empezaría desde x sub 0 también. Para mí los naturales empiezan desde 0. Pero bueno, eso es una cosa que los matemáticos no nos ponemos de acuerdo y no es importante. Entonces usted empieza desde 0 y hace todas las sucesiones. Las secuencias se dice en portugués, de números reales. Las secuencias de elementos de un campo. Ese es un campo importantísimo. Tal vez uno podía hacer, por ejemplo, este otro. Podía hacer un campo. Aquí es grande, perdone. Cojo 10, aceptar. Un campo. Aquí me queda más raro, pero bueno, no importa. Por la escritura. Y lo llevo. Considero las así. Las sucesiones que empiezan en menos infinito y terminan en infinito. Las funciones de z, de los enteros en el campo. Entonces ellas no empiezan. Cuando usted hace aquí las sucesiones de los naturales en el campo, empiezan en 0. Estas no empiezan. Siguen para adelante y para atrás. Listo. Y se suman igual, ¿no? Se suman componente a componente. Ahora vienen, como, estas son como, bueno, como partes, lo puedo ver de esta manera. Los polinomios. Aquí los polinomios sobre los reales. Estos son los polinomios sobre los reales, en principio se pueden ver como bien como sucesiones finitas, o bien sucesiones finitas es un subespacio, o bien como funciones, cierto tipo de funciones de los reales en los reales. ¿No? Y se suman y se restan de la manera usual. Eso lo vamos a ver bastante, y ahí están demostradas todas las propiedades. Aquí enseguida se demuestra una proposición 1,2. Se demuestran algunas propiedades inmediatas de espacio vectorial. En los espacios vectoriales, multiplicar por un escalar 0 me da el vector 0. Fíjense, aquí es el escalar y aquí me da el vector. ¿Sí? Si multiplico cualquier número, cualquier escalar, por el vector 0, me da el vector 0. Si un producto de escalar por vector me da 0, entonces uno de los dos es 0. O bien el escalar o bien el vector. Y multiplicar por menos 1 me da el vector negativo, el vector contrario. Ahí están todas las demostraciones, son bien sencillas, hay que hacerlas en orden, si no se le embolata a uno la cosa, pero es bien fácil hacer esas demostraciones. Paramos aquí vienen unos ejercicios numéricos. Y también viene hasta ejercicios teóricos, por ejemplo mostrar que un espacio vectorial, el vector nulo, es único para cada vector B simétrico. Único, así. Y que el simétrico, o sea, el inverso aditivo de B también es único. O sea, si otro vector hace esto, me voy a escribirlo aquí, si B, esto significa lo siguiente, voy a escribirlo más grandecito. Si B más W
es igual a 0. 0. Aquí no me queda igualitico que ya, no le voy a poner aquí la gorrita encima. Entonces, W es igual a menos B. Es único el inverso aditivo, ¿no? Si lo otro es, si el primero, si B más W es igual a B, entonces W, perdón, es igual a 0. ¿Sí? El único que no suma es el 0. Ese que se ha postulado ya. Bien, seguimos enseguida. Muchas gracias.